van a ser también elementos para devorar, ¿no? Periodísticamente, porque son muy sabrosos ver cómo evoluciona el voto de un partido y de otro, ¿no? Sí, buenas tardes. Creo que en la campaña más mediática seguramente de la historia que hemos conocido se añade ya un elemento de intriga mayor que todavía va a hacer la narrativa mucho más emocionante y tensa, que son los trackings diarios de gran tradición anglosajona. En Estados Unidos le suelen llamar las carreras de caballos a este tipo de trackings porque casi día a día ves cómo cada uno de los caballos va adelantando o retrasándose un poquito, ¿no? Y esto va a condicionar tanto, desde luego, la estrategia de los partidos, como posiblemente también va a ser un elemento de mayor influencia en los ciudadanos, porque va a ser una conversación diaria que no esta avalancha de datos que yo creo que hoy en día se produce con una cierta confusión cuando llega de repente 5 o 6 encuestas diferentes. Va a haber un par de trackings potentes en medios diferentes, seguramente dando datos diferentes, pero que sin lugar a dudas van a ser una novedad y solo por el hecho de ser nuevo ya va a ser muy atractivo para todo el mundo, ¿no? Estefanía, tú me imagino... Sí, sí, adelante. Digo que sí, que comparto todo lo que ha dicho José Miguel. Claro, es más, esos trackings lo que nos permiten ver también es un poco una foto fija de cómo está evolucionando la campaña, porque muy a menudo, y igual esto parece contraintuitivo, hasta que los partidos, los políticos no se meten en harina, no se meten los ciudadanos, que ahí se pueden dar también algunos pequeños cambios de tendencia de voto y ver cómo está evolucionando todo ello. También el problema añadido es que por muy exhaustivos y valiosos que sean esos trackings, sabemos que los últimos días que no se pueden publicar encuestas, ahí todavía se producen movimientos que esos sí que son los que nosotros no podemos percibir. Y, por ejemplo, quiero recordar que las elecciones de Andalucía, cuando entró el partido Vox, cuando entró la ultraderecha, fue la última semana de campaña donde esos movimientos se reordenaron y empezó a crecer en escaños, que luego ellos lo utilizaron para decir que los medios tal y los medios cual, pero fue la última semana de campaña que no se podían publicar encuestas. Más en un escenario donde la participación y en verano y voto por correo va a ser decisivo. Aparte de lo que son los tracking, hoy nos ha llamado también la atención una imagen que nos gustaría comentar con vosotros, que en el fondo se repite con todos los líderes políticos, pero que ha sido muy llamativa con Alberto Núñez Feijóo. Visitaba la aldea donde nació y ofrecía una rueda de prensa con estas imágenes, de esta manera. Que puede ser, si ellos quieren, por... No, bueno, se nos ha colado esta otra imagen. Bueno, el caso es que Alberto Núñez Feijóo aparecía con todo el pueblo detrás, que en el fondo nos preguntamos, lo vemos siempre, pero ¿por qué los políticos hacen esto? ¿Por qué salen con la gente detrás? ¿Es que es un elemento efectivo? ¿Es que les acerca al votante? En el caso de Feijóo además era muy llamativo porque el pueblo es gente muy mayor, entre ellos estaba su madre, pero lo repiten todos. Entonces, ¿por qué hacen esto, José Miguel? Tú que has visto tantos actos electorales, tantos mítines, ¿es esto lo que hay que hacer? Bueno, en principio hay dos valoraciones que hacer. Una es un clásico de la comunicación política, básicamente trasladar la idea de que el candidato está muy cercano al pueblo, muy cercano a los problemas de la ciudadanía y que esa sensibilidad le puede acercar o le puede dar votos, ¿no? Pero hay una segunda valoración, yo creo que especialmente trascendente. En una campaña política normalmente tendemos a pensar en el resultado global, pero en realidad se libran muchísimas batallas pequeñas y hay un montón de elementos, de argumentos que cada semana se cruzan y cada una de ellas es un pequeño pulso. Y el resultado final de todos esos pulsos es el que da el balance definitivo de lo que ocurre. En este caso hay un elemento fundamental, que es algo que los dos líderes están combatiendo, que es la imagen que ha tenido durante estos años acumulada Pedro Sánchez de ser un político alejado de la realidad de la calle, encerrado en el poder, subido al Falcon, viviendo aislado de todo, en viajes internacionales y, por tanto, esa aparente debilidad que podía tener su figura y que ha sido muy castigada
por la derecha, tanto política como mediática en estos años, se ve desde el Partido Popular claramente como una posible debilidad. Lo que pasa es que, claro, tampoco es que Núñez Feijóo sea un líder de masas popular, no es una figura, yo qué sé, como una Díaz Ayuso, que la percibe como mucho más cercana a la calle. Con lo cual hay que fabricar rápidamente, lo antes posible, la idea de un líder muy cercano al pueblo. Y esto, como hemos visto en el spot primero de campaña, ya se presentaba esta idea fabricada absolutamente, de los orígenes de Feijóo rurales, muy centrado y marcado por sus orígenes de la localidad en la que nació, y que eso le lleva ahora, parece que en un salto que todo el mundo olvida después de haber estado pues toda su vida centrado en la política, a ser como un hombre del pueblo que llega o aspira a la Moncloa. Este debate de las dos personalidades es uno de los muchos que se está librando, y yo creo que claramente la idea del PP y de este acto de Feijóo va por ahí. Estefanía, ¿te llamó la atención a ti esa imagen del aldeano que regresa a la aldea de la que luego va a salir para grandes misiones? Vaya, sí me ha llamado la atención que hoy mi columna en El País la ha escrito sobre eso, sobre el relato que Feijóo lleva construyendo ya hace días, hablando de que él viene de un pueblo rural de 300 habitantes, como presentando a fin de cuentas un relato, vamos a decir, de mérito, de meritocracia, y que puede identificar a muchos ciudadanos españoles. Y eso yo le doy una lectura bastante profunda, porque lo que está ocurriendo, y ayer la encuesta de 40DB también lo ilustraba, el Partido Popular gana al PSOE en los tramos de renta ligeramente, en las rentas medias bajas, en las medias, y ya en medias altas y altas lo supera por mucho. El PSOE solo gana en las rentas bajas. ¿Qué nos enseña esto? El PP, esta derecha, lleva mucho tiempo, y también con los discursos de Ayuso, buscando apelar al voto, vamos a decir, de la clase media trabajadora o clase media muy depauperada que hay en nuestro país, que sabemos que los salarios son bajos en España. ¿Cómo buscan articular ese discurso? Un poco el relato de la derecha ha sido, y también ha contribuido a ello Vox, el gobierno lo que quiere es que la gente sea pobre para que les voten, el gobierno da paguitas, hemos visto cómo Vox aludía al ingreso mínimo vital que necesitan tantas personas como una paguita, etcétera, para espolear de fondo, por un lado, el agravio de la clase media, que siempre es la que siente que se esfuerza, la que tiene negocios, los que tienen pymes, los trabajadores, etcétera, y por otro lado, para meter un poco el miedo de cuidado que esta izquierda bolivariana con los socios de Podemos lo que quiere es empobreceros. Y estamos viendo que, curiosamente, aunque ha sido este gobierno el que ha hecho el paquete importante de ayudas para mantener el nivel de vida de la gente en general, revalorización de pensiones, ERTE, las demás ayudas que ha habido, gasolina, etcétera, para muchos trabajadores, no está ganando en esos tramos de renta que consideraríamos la clase media, está ahí superando el PP. Por tanto, podemos llegar un poco a la conclusión de que el mantra liberal sí que está calando en algún aspecto. También porque en un contexto de precariedad es muy incómodo decirle a la gente esto es lo que hay, el Estado tiene que ayudarte. La gente prefiere comprar, y esto también se ve en Europa con el empuje de las ultraderechas y de los partidos liberales. La gente prefiere comprar esta idea de todo es posible, si tú te esfuerzas puedes lograrlo. Y ese es un poco el discurso que yo creo que articula Feijóo a través de su caso personal. Por cierto, que la columna de Estefanía la podéis ver en el periódico Feijóo a por la España meritocrática, está publicada hoy, ahí la tenéis para que la podáis disfrutar y leer. Hay otro personaje que se ha convertido casi en permanente en la precampaña y que tiene pinta de que también va a ser protagonista de la campaña del Partido Socialista, que es José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente estaba hoy por la mañana en Hoy por Hoy con Ángeles Barceló en una entrevista de la que hemos hecho estos pequeños extractos más destacados. La credibilidad que tiene el Partido Popular y Feijóo, después de que ha arrebatado todos los gobiernos que ha podido, en Andalucía cuando Susana fue candidata, en Castilla y León cuando Tudanca ganó, ahora en Extremadura, en varios ayuntamientos, a la lista más votada, decir ahora, hombre, a mí que ahora me puede interesar. Pero quizá el señor Feijóo se va a llevar una sorpresa. Y veo que la alternativa de las derechas es una alternativa de retrotraernos al machismo y abrazar el negacionismo. ¿Y por qué han hecho ese pacto, que además es, en mi opinión, de los más graves que hay con Vox? Porque ese pacto contiene el negacionismo absoluto ante el cambio climático. Y ahora llega la alternativa teórica de las derechas en España, abrazan el negacionismo.
para que no haya ningún control de ningún tipo, ninguna medida restrictiva. Es realmente impresionante. Es extraño que a un presidente del gobierno, cuando va a las entrevistas, ahora en precampaña y candidato, entrevistas de 1 hora, de 30 preguntas, no le hagan ninguna ni de la economía, ni del empleo, ni de, en fin, los temas de la inflación. Cada vez que se asociaba a Pedro Sánchez y al gobierno de Pedro Sánchez a ETA de una u otra manera con el debate de Bildu, me producía coraje cívico. Y decidí no callarme y decidí que esto no podía consentirse. Esta infamia. ¿Quién iba a esperar que José Luis Rodríguez Zapatero se iba a convertir en ese gran portavoz del Partido Socialista, de la campaña socialista, en estas elecciones? José Miguel, Estefanía. Bueno, yo creo que la clave fundamental en la comunicación política es cuando alguien ocupa un lugar que estaba vacío. Y en este caso es lo que está ocurriendo con Rodríguez Zapatero. Se ha dicho durante esta legislatura, con cierta razón, que a Pedro Sánchez siempre le ha faltado tener un segundo o una segunda con una potencia mediática que pudiera descargarle de toda la presión mediática y del castigo mediático que obliga un puesto institucional como es el de presidente de gobierno. Él no ha tenido ese alter ego que le acompañaba. Por tanto, ya de momento ha cubierto muy bien ese hueco. Curiosamente, un Rodríguez Zapatero que antes apenas era demandado por los medios y no era una figura, digamos, especialmente perseguida. Y de repente estar en el lugar apropiado, en el momento apropiado, resulta que se transforma en todo un fenómeno, ¿no? Aporta el presidente Zapatero algo muy importante, que es un apoyo desmedido y absoluto con la figura de Pedro Sánchez, cosa que casi nadie ha podido hacer. El hecho de tener un gobierno de coalición, con sus problemas, con sus dificultades, ha llevado a que sea una figura política que rara vez ha tenido el halago por parte de prácticamente nadie. De hecho, casi todos los que le han apoyado, le han ayudado, siempre lo hacían por un lado apoyándole y por otro lado sacudiéndole. De repente que aparezca una figura como caída del cielo, con un respaldo tan completo y tan potente, le permite hacer lo que seguramente soñaría cualquier persona, que es que se hable bien de uno, ¿no? Pedro Sánchez no lo puede hacer de sí mismo. Tampoco ha encontrado nadie que lo hiciera con esa fuerza y de repente el discurso de Zapatero entra absolutamente de maravilla. Hay referentes para compararlo. Exactamente o prácticamente lo mismo, de manera muy parecida, lo ha hecho Obama con Biden. En Estados Unidos la propia figura de Biden le ocurría, salvando las distancias, también tenía un problema de comunicación, un problema de no ser un personaje que dominara los medios, de cercanía al pueblo, y de repente Obama, sin lugar a dudas, de manera absoluta y total, se volcó en apoyo de él, respaldándole y consiguiendo introducir elementos emocionales que difícilmente uno puede hacerlos hablando de sí mismo sin caer en un evidente pecado de vanidad, de pedantería o de altivez. Él lo salva exactamente igual que Obama lo hizo con Biden. Estefanía, sí, adelante, que te veía que estás... Sí. Sí, estoy muy de acuerdo. Es más, aquí también hay un tema de Pedro Sánchez y sus varones. Muy probablemente después de las elecciones del 28 de mayo no sería creíble que algunos de los varones que han perdido sus gobiernos salieran y fueran como los defensores de Pedro Sánchez, cuando sabemos que algunos igual están incluso guardando silencio por no generar más jaleo. También hay que recordar que un poco una parte de este comentario, en el año 19, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa después de la moción de censura y ganó unas elecciones y muchos varones ganaron mayorías absolutas, en aquel momento muchos varones no se quejaron porque tenían mayorías absolutas. Al final uno cuando pierde siempre la culpa es de otro, cuando uno gana siempre es responsabilidad de uno. Así que yo creo que el tema es ese y la figura que más credibilidad le genera, porque también sabemos que muy a menudo otros expresidentes como Felipe González han sido muy críticos con Pedro Sánchez, con su voluntad, por ejemplo, de no quererse abstener frente al PP de Mariano Rajoy por aquel entonces. Por tanto, es su principal baluarte. Y también porque a Zapatero se le aprecia una credibilidad muy importante en un tema que fue clave en el 28M, lo del famoso que te vote chapote,
Zapatero puede salir en público y decir: fui el gobierno que puso fin a ETA, que me estáis contando qué es esto de que Pedro Sánchez pacta con ETA cuando esta banda ya está disuelta, que se disolvió bajo mi gobierno. Eso da una gran credibilidad y sirve para falsar los relatos, y también porque su agenda de derechos, libertades, también fue muy importante en su momento. Por tanto, es un pilar fundamental. Quedan 3 días para el cara a cara. ¿Qué estarán haciendo ahora los equipos de uno y otro, José Miguel, para preparar ese debate? ¿Qué crees cómo se prepara un debate como este, que además va a ser el único de la campaña, José Miguel? Bueno, prepararlo. ¿Cómo se prepara un debate? Pues la primera fase siempre es, primero, definir el espacio general que cada uno quiere ocupar. A mí me gusta siempre mucho en las clases y para explicar un poco a los estudiantes cómo se prepara un debate, hablar de los juegos de roles. Es decir, lo primero es saber qué papel y qué rol va a desempeñar cada uno en un cara a cara, y casi como si fuera una película, qué es lo que la gente quiere ver de cada uno de los dos personajes. Se supone que esto deberían tenerlo ya claro. Hay una segunda fase en la que parece que están ya, por las noticias o por lo que se ha sabido, que es acumular material, es decir, construir el argumentario, construir lo que opinas de todos los temas que pueden salir, tanto los que tú quieres aportar como cuáles va a lanzar tu enemigo. Tan importante es saber lo que tú quieres decir como lo que crees que te va a decir el otro para poder darle respuesta, ¿no? Y luego, dependiendo de los casos, pues podrán tener la posibilidad de incluso entrenar la puesta en escena de estos argumentos, que eso pues depende mucho del candidato. Hay algunos que lo necesitan más, otros que lo necesitan menos, y bueno, ahí ya sí que no hay regla fija y depende mucho de la personalidad de cada candidato. Pero ahora mismo ahí están, preparándolo, y cuanto más tiempo le dediquen los dos, muchísimo mejor, claro. ¿Tú cómo ves que lleguen al debate, Estefanía, tanto uno como otro? ¿En qué posición creéis que está Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para este cara a cara de lunes? Creo que sí, vamos a intentar recuperar la conexión con Estefanía. ¿Tú cómo les ves, José Miguel, a los dos? Bueno, yo creo que se produce una situación interesantísima porque, de alguna manera, el escenario que yo creo que se planteaba hace 2 semanas, o seguramente cuando se aceptó la celebración de este cara a cara, ha cambiado enormemente por la evolución de las encuestas. Seguramente para Feijóo, por eso acordaos que hubo la gran polémica de si le interesaba o no hacer un debate, porque de alguna manera un candidato que está a 6, 8 puntos por encima, ¿para qué va a necesitar ese debate o ese ejercicio, ¿no? Y sin embargo, las cosas han cambiado. Ahora resulta que lo que podía ser un debate claramente de ventaja por parte de uno de los dos líderes se convierte en un combate que puede ser decisivo. Sí, por lo que parece en las últimas encuestas, se están acercando enormemente. Por tanto, ya no le basta a Feijóo el presentarse como ganador clarísimo, porque no va a ser creíble. Y Pedro Sánchez, que hace 2 semanas podía tener enormes dificultades para articular un discurso después de la derrota del 28 de mayo, pues ahora resulta que ha cogido impulso, tiene discurso, en buena medida gracias a los pactos del PP y Vox, y a que los temas de campaña que a lo largo de estas 2 últimas semanas todos ellos se han producido, todos le han sido favorables. No ha habido prácticamente ningún tema peliagudo que haya metido en problemas al Partido Socialista, con lo cual de repente tenemos un efecto sorpresa, expectativa, llevado de las circunstancias que han precedido lo que va a ser el lunes, en una situación que ninguno de los dos realmente posiblemente esperaba estar hace tan solo 7 días, ¿no? ¿Tú cómo les ves, Estefanía, los dos, a Feijóo y a Sánchez, de cara a ese cara a cara?
Yo creo que Pedro Sánchez tiene muchísimas ganas de ese cara a cara porque ya hemos visto cómo de energético está en la cantidad de entrevistas que lleva haciendo en los medios de comunicación, y para él es muy importante porque eso le permite un poco romper esta burbuja que se ha generado, que él dice, del antisanchismo, porque a fin de cuentas, antes escuchaba a Pablo Montesinos que el PP sabe que el antisanchismo moviliza muchísimo, pero en el momento en que uno aterriza el concepto y empieza a analizar qué es el antisanchismo es que si viene una nueva pandemia no habrá ERTE para los ciudadanos, la gente se empobrecerá como la crisis de austeridad. Es decir, digamos que eso le permite, aterrizar el concepto, es decir, qué es esto de lo que está hablando el PP, romper un poco lo que él se ha sentido agraviado sobre algunas insidias que se han dicho, por ejemplo, que no podría dormir con Podemos. No podría dormir con Podemos, dice el presidente, en determinadas carteras ministeriales, que es la declaración que hizo en el año 19. Y también un poco exhibir cuál ha sido su gestión económica. El tema del antisanchismo es más un ataque contra la persona que un ataque contra su obra de gobierno, porque cuestiones como la reforma laboral han sido aplaudidas por organismos no peligrosos de ser bolivarianos como la COE. Por lo tanto, es el momento que tiene Pedro Sánchez, tiene que ir a arriesgar. Peor lo va a pasar Feijóo porque quiere ir al debate de A3 Media, pero a otros no ha querido ir. Por tanto, asumimos que en esa tendencia alcista que tiene el PP siente que no le conviene exponerse muchísimo, cuanto menos mejor, porque tiene que vivir de esta ola a la contra. Es la cuestión, pero también Feijóo entiendo que querrá exhibir un poco de programa, demostrar, bien, critico esto, pero ¿qué es lo que yo haría? Por completar un poco, que coincido al 100% con lo que dice Estefanía, como casi siempre, por otro lado, creo que es interesante la frase que ha dicho ella de está arriesgando mucho Pedro Sánchez. Por visualizarlo en términos cinematográficos, esta campaña electoral, digamos que partía de un coche que iba muy por delante, como tantas veces pasa en las películas, y otro que sale muy atrás, y la única manera que tiene de alcanzarle es acelerando en todas las curvas y jugándose la vida prácticamente en cada curva. La campaña que está haciendo Pedro Sánchez le está saliendo muy bien, pero hay que reconocer que ha estado jugando con momentos que le podía haber salido completamente mal. Ha hecho entrevistas de mucho riesgo, de las que ha salido no solo vivo, sino seguramente revitalizado, pero esta campaña de riesgo permanente es verdad que se está acercando, pero seguramente entiendo que desde el Partido Popular estarán pensando en alguna curva se va a salir, ¿no? Y en este debate, pues efectivamente es de alguna manera la culminación de este proceso de acercamiento, porque después del lunes, tal como van las encuestas y según el resultado que tenga el lunes, ambos partidos yo creo que van a marcar tendencia o ya de estrecharse absolutamente, ir a una campaña a muerte, o de que Feijóo consiga mantener una distancia tranquilizadora para sus intereses y que se quede atrás el Partido Socialista, ¿no? José Miguel Contreras, Estefanía Molina, gracias a los dos. A ti. Nada, gracias a vosotros. Gracias. Bueno, antes de terminar, hacemos un repaso a las distintas